episodio de La Ladrona de Frases, donde las frases ahora se escuchan y tenemos un testimonio muy especial que va a tocar a muchas mujeres que probablemente estén en un proceso de espera de un bebé y quizá los diagnósticos o los exámenes médicos no apuntan muy bien. Hoy tengo conmigo a Milvia. Gracias por acompañarnos en este episodio y sobre todo gracias por venir dispuesta a contarnos su historia y llenarnos de fe e inspirarnos. Gracias a usted por esta invitación tan especial. Pues es algo lindo poder compartir un milagro, porque sé que de este milagro pueden venir más, ¿verdad? Yo también creo que así va a ser. Y Sí. bueno, empecemos por el principio. Cuéntenos, por favor, antes del milagro, ¿qué pasó en su cuerpo? ¿Cómo llega usted a ese proceso de tratar de entender qué pasaba dentro de su cuerpo para propiciar la llegada de su primer bebé? Ok, pues nosotros al principio, como muchas parejas, pues quieren esperar un tiempo, ¿verdad? Para poder tener hijos, poder conocerse, disfrutarse como pareja. Pero pues ya en mí siempre estuvo ser una mamá joven. Yo quería tener esa oportunidad, no muy grande, ¿verdad? Para tener la paciencia, todo lo que dicen de la maternidad, ¿verdad? Y poder tener la energía también para poder ser una mamá pues al 100% y dedicarle lo mejor de mis años a mis hijos. Entonces, pues como pareja decidimos dejar un tiempo prudencial para conocernos, para disfrutarnos y pues de más o menos un año, ¿verdad? Entonces, luego de ese año, pues ya dejamos sí usamos algunos métodos, pastillas, me fue re mal con las pastillas, sí vi mucho cambio en mi cuerpo, entonces las evitamos, también inyecciones, pero igual no, como que no era, no encajaba con mi cuerpo, entonces empezamos a evitar, ¿verdad? Los métodos y ya luego pues decimos, ay, no, mejor ya no, mejor sí de una vez vamos a dejar que esto pase, ¿verdad? ¿Qué edad tenía y después de cuánto tiempo de casados? Pues me casé a los 23 años, literalmente 24 años. Entonces empezamos a ver cómo el tiempo empezó a pasar y aparentemente todo normal, ¿verdad? Empezamos a ver cómo pasaron varios meses, entonces ya a buscar más asesoría de ginecólogo. Y en ese tiempo recuerdo que tenía una ginecóloga, entonces ya empezamos a ver métodos naturales, o sea, en tal fecha, ¿verdad? Llevar el calendario, tener mucho cuidado qué días eran los días de mi periodo, contar los días y literalmente, o sea, seguíamos todas las instrucciones, pero no se daba. No se daba, entonces ya pasó un año, ya pasó 2 años, entonces ya fue como, ya hasta nos empezaban a decir, ¿y cuándo el bebé? Lo normal, ¿verdad? Entonces decíamos, pues ahí estamos, ¿verdad? Tratando de llevarlo esto a que sí se dé, y pasaron ya años, más años, hasta que pues ya buscamos más específicamente médicos que se especializaran en eso. Igual me hicieron varios exámenes, eh, o sea, parecía estar todo bien, procesos difíciles. Uno de los exámenes que tuve fue el de trompas. Ese fue bastante doloroso, literalmente casi que me costó caminar después de eso. Fue bien duro. Ese fue bien duro. Y así nos fuimos haciendo más exámenes y cada vez pues se cerraban más las buenas noticias. O sea, Para ese momento ya dentro de su cuerpo o de su mente había ese estrés, había ese miedo. ¿Qué estaba pasando en usted durante los procesos de exámenes y diagnósticos? pues definitivamente sí, era como
ya me preguntaba, ¿será que voy a poder ser mamá? ¿Dónde está el problema? ¿Verdad? Era definitivamente, pues cuando me venía era llorar, ¿verdad? Venía el periodo, era llorar, empecé a buscar más que todo tener esa fe o alcanzar esa fe para poder tener esa bendición. Incluso miraba y leía pues que los hijos eran una herencia, una bendición. Y yo decía, ¿qué me falta para alcanzar eso, verdad? ¿Qué es lo que me falta? Entonces, pues después de varios años, pues ya decidimos buscar más allá, alguien más especializado. Nos fuimos poco a poco, ¿verdad? Y ya encontramos un lugar donde definitivamente ya nos dan el diagnóstico y sí nos dicen que es literalmente muy pocas las probabilidades de concebir naturalmente, ¿verdad? Entonces, difícil, muy difícil, una noticia así es, porque éramos jóvenes y era como, ¿por qué, verdad? ¿Por qué? Y veíamos pasar muchas situaciones alrededor donde decíamos, ¿por qué nosotros no? ¿Verdad? Bien difícil, sí, fue difícil. Cuando usted dice difícil, ¿de verdad alguna vez pensó, no voy a poder ser mamá? Tal vez lo pensé, pero no me lo, o sea, sí me lo imaginaba, pero no me lo permitía, porque no quería fallarle a Dios en mi fe. Era como no, pensarlo es fallarle a Él, dudar del poder que Él puede tener sobre nosotros, sobre mi familia, y siempre hemos creído con mi esposo, entonces creo que eso me hacía ser más fuerte en cuanto a sí se va a dar, pero después de varios años sí era ese sí se va a dar, se volvía cada vez más difícil, más difícil. Cuando reciben ese diagnóstico de no se puede de manera natural, ¿qué procede? Pues nos hablaron de inseminación artificial y de, ¿cómo se llama la otra? Infiltración in vitro. Ajá, tuvimos esas dos opciones. Pues ya nos dieron económicamente cuánto valía. Que eso es Ya. caro. Es caro y los exámenes eran caros, pero pues gracias a Dios siempre pues íbamos como, ya a este punto ya teníamos bastante, ¿cómo decirle? Pues ya habíamos ahorrado, habíamos pensado, bueno, teníamos ya gracias a Dios nuestra casa, pero iba como en proceso de construcción. Y teníamos este dinero lo teníamos para el segundo nivel de nuestra casa. Entonces decidimos si segundo nivel o empezar este proceso, ¿verdad? Definitivamente dijimos este proceso, ¿verdad? Porque era la ilusión de los dos. Entonces, pues nos metimos de lleno a lo del proceso de artificial, ¿verdad? Inseminación artificial. Y pues tuvimos la oportunidad de hacer dos y las dos fueron negativas. Fue la primera, pues el doctor nos lo dijo, que pues había que estimular el cuerpo, había que ayudarle al cuerpo y entonces que podría ser que no, ¿verdad? Pero la segunda que iba a ser más certera, entonces con eso íbamos nosotros de esta vez sí, pero cuando no, mi mente fue ni bebé ni segundo nivel, ¿verdad? Durísimo y también muy triste, doloroso para ambos, para ambos. Milvia, y en ese proceso, ¿es difícil mantener una buena armonía con el esposo o es fácil? Pues en algunos momentos siento que no es tan fácil porque uno es más vulnerable. O sea, las mujeres somos como más sentimentales. Ellos tal vez siento que esconden tal vez un poco sus sentimientos, pero yo no. Yo lloraba o me encerraba a llorar. Entonces él ya sabía y ya pues me tuvo mucha paciencia. Pero sí, bien difícil porque emocionalmente
En mi casa, yo sí lo sacaba. En mi trabajo no. Creo que la gente que me conoce sabe que soy muy positiva, muy alegre. Eh, Busco siempre mantener mi fe y cuidar mi fe a pesar de que las cosas se vean totalmente mal, ¿verdad? Entonces siempre tratando de ser positiva, buscando de Dios. Definitivamente la palabra que recibía cada domingo para mí fue la que siento que más me mantuvo con esa fe. Creo que si no tuviera mi casa de fe que tengo, ese milagro no lo hubiera logrado, no se hubiera logrado alcanzar. Reciben esos dos nos médicos y después, ¿qué pasa? Pues empezaron a darnos palabra profética. La verdad que años atrás no habíamos recibido nada de eso. Tal vez sí estábamos en los lugares, pero no eran directos a nosotros. Eso fue en el 2018 y tuvimos 3 palabras específicas de que ya venía ese milagro. Pero después de 7 años era como en dónde encontraba esa esperanza. Dónde si ya había pasado de llorar, de ilusionarme, porque, o sea, el cuerpo es tan, o sea, se acopla tanto también a las emociones que hubieron meses que no me venía mi periodo. O sea, psicológicamente era bastante fuerte. Entonces yo pensaba que estaba embarazada y sentía todos los síntomas de una embarazada. Y ya iba, me hacía la prueba y no, entonces ya, solo veía el que no, ya todo volvía a la normalidad e incluso me venía mi periodo. Y así fueron varias veces durante 6 años, literalmente. Entonces Es un era desgaste emocional, ¿verdad? bastante porque siempre está el mes que uno dice, esta vez sí, esta vez sí. Incluso este último año fue cuando nos dieron la palabra, nos dijeron 2018, vas a conseguir a tu hijo. Y estamos en diciembre. Y literalmente, o sea, para mí era no hay bebé. Entonces, emocionalmente era bastante complicado. A pesar de que en noviembre yo, le dije, Señor, ya no puedo más con esto, porque incluso lo emocional se vuelve a veces también una carga física. Literalmente yo sentía un peso en mis hombros, un dolor físico. Y yo sabía que era por la ansiedad, por el anhelo, o sea, se volvió un dolor físico. Entonces, recuerdo que en noviembre le dije, Señor, ya no más. Yo ya hicimos todo, ¿verdad? También le hablo que hice 40 días de ayuno, hicimos. Y luego otros 15 días, porque en la iglesia también nos enseñaban que si había una promesa teníamos que buscarla, hacerla que eso pasara, ¿verdad? No dejar, ya me dieron la promesa, ya me dieron la palabra. Ya va a llegar. Ya va a llegar. No, solita. No. O sea, es de provocarla y decirle, Señor, yo estoy creyendo y estoy ayunando. Y estoy orando y estoy leyendo tu palabra y te busco. Y también ofrendo, doy promesas, ¿verdad? O sea, fueron muchas cosas que, aparte de lo médico, ¿verdad? Aparte de la asesoría médica, lo espiritual. Pero sí, o sea, médicamente, no. O sea, se fueron agotando todas las posibilidades hasta la inseminación artificial, ¿verdad? Sí, duro, muy duro, sí. ¿Usted sabe si en este proceso algo cambió dentro de usted, digamos, desde antes de que llegara ese cumplimiento de la palabra? ¿Usted cree que hizo algo diferente? Sí, yo creo que definitivamente no empecé como el primer año, pues que era, ¿cómo decirle?
No, o sea, ese primer año era como, ya va a venir, pero después de 6 años, Ujú, después de 7 años ya no era tan fácil decir ya va a venir. Literalmente sí se apaga como, como esa ilusión, esa esperanza se va ujú, apagando, pero como le digo, el lugar donde uno se llena espiritualmente, creo que esa es la base más grande ujú. para mantenerse uno con la convicción de que sí va a llegar en el tiempo de Dios. Pero esperar ese tiempo es, No es fácil. no es fácil, no es Ujú, fácil, no es fácil y más cuando también la familia lo espera, porque los ujú, amigos también, o sea, ujú. todos, ¿y cuándo el bebé? Y Esas son, preguntas que uno hace sin querer queriendo y que pone el dedo en la llaga. sí, definitivamente sí, porque yo respondía, sí, ya va a venir, pero cuando llegaba a mi casa y me sentaba, yo decía, Señor, ¿cuándo va a venir? O sea, Ujú, ¿cuándo va a ser ese momento? ¿Cuándo, cuándo ¿cómo decirle? ¿Cuándo voy a enseñar de que sí tuve la fe para llegar y alcanzar ese milagro? Y también a veces no me permitía decir, no puedo dejar de creer porque yo sabía que había gente que me miraba a mí, que yo creía y que se iba a dar. Entonces, ujú, era como, no puedo decir, no va a llegar este momento porque todos están creyendo también en mí, ujú. en mi fe. Y entonces era más difícil, más carga aún. Su trabajo es darle clases de natación a niños. Ujú, ¿Qué sentía cuando le tocaba cargar niños chiquitos que no eran suyos? ujú. Pues, bueno, doy clases de natación, pero también soy maestra de educación física. En Ajá. ese tiempo tenía bastante, más que todo mi trabajo más fuerte era el de natación y era hermoso, o sea, convivir con niños no sé, creo que uno, aparte hasta de ser adulto, pues Ujú, las emociones de ellos, o sea, lo mucho que lo oyen. El que un niño que no es hijo de uno, que no es familiar de uno, te diga a veces mamá, porque mm, hubieron momentos en que algún niño se confundía y me decía mamá o mamá. ajá. Era como esa palabra, Ujú, esa palabra que se la dijera a alguien a uno. Y definitivamente siempre fui de la idea de dar lo mejor de mí, porque cuando yo tenga los míos voy a ser aún mejor, ¿verdad? ujú, El tratar con amor, también pensaba mucho, no sé cómo lo tratan a él en casa ujú, y poderle dar cariño, ¿verdad? mm, El ser una maestra cariñosa, ajá, ¿verdad? Era como especial. De alguna manera me ajá, llenaba, pero definitivamente quería mis hijos, claro. Ujú, los míos, y sí eran momentos especiales. Creo que no eran malos, sino ujú, eran especiales, pero quería los míos, mm, los propios, ujú, claro. ¿verdad? Ujú. Y bueno, entonces llegamos a la palabra. Ajá. ¿Cómo llega ese momento de descubrir que esa palabra se estaba Sí. cumpliendo? O sea, esa duda del examen. Bueno, pues una semana antes, pues tuvimos la oportunidad de conocer una familia que nos dio la palabra y como que nos llevó ese seguimiento. Entonces, creo que es bien importante rodearse de gente que crea, Ujú, que tal vez haya tenido tal vez la misma situación, porque ellos lo impulsan a uno a creer más en lo imposible. Al final ujú, se veía imposible. Entonces, esta familia me invita a un desayuno y yo emocionalmente iba mal porque literalmente era diciembre, me dieron la palabra para ese año. Entonces para mí era ese año, o sea, ese año, era ese año, ujú, ¿verdad? claro. Entonces, pero em, ese día fue muy especial. Desde que llegué a la casa sentí mucho la presencia de Dios en esa casa y pues nos dirigimos a un lugar donde ellos tienen especial para Dios, le llaman el lugar santo. Y
está la mamá y la hija y la nieta, y solo me decían, el Señor nos dice que está hecho. Y yo decía, pero yo no estoy embarazada, o sea, no entendía, la verdad que no entendía qué estaba pasando, pero me fui más tranquila, me fui como más relajada. El siguiente día ya me tocaba ir a dar clases de natación y me recuerdo que regresaba de dar las clases cuando sentí un deseo, pero exagerado por comer camarones. Pero yo era como, puedo tener un deseo, pero lo puedo dejar para el fin de semana o compartirlo con mi esposo, ¿va? O sea, era como, no era de ya lo quiero y ahorita, no, sino que se diera el momento, pero ese día no, ese día sí era necesito comer eso, entonces pasé a comprarlo y definitivamente entró la duda como, pues no me ha venido, pues. Y esta sensación tan rara. Y anteriormente, la semana antes, recuerdo haber ido con mi esposo, íbamos para las clases y me recuerdo que comí una manzana verde, pero no me la pude comer porque la sentía ácida, puro, como que me estuviera comiendo un limón. Pero no me di cuenta que no, o sea, incluso él la probó. Y no, está bien, o sea, pero no me di cuenta que algo estaba pasando en mí. Entonces voy, me compro los camarones y pues yo anteriormente siempre me hacía pruebas de sangre en laboratorio. Entonces dije, ay, no, este mes sí no, ya no voy a gastar en eso porque gastaba cada mes. Cada mes era gastar de ir a hacerme la prueba en el laboratorio. Y entonces incluso dije, comprando los camarones, si encuentro una de unos 20 quetzales, me la compro, pero más no voy a gastar. Y recuerdo haber ido a la farmacia de ahí y me dicen 9.50. La prueba era de una de orina y fue como, solo sonreí y vi hacia arriba y así como que, o sea, Sí. ¿qué podía hacer? Me la voy a hacer, entonces llegué a la casa, saqué todo y dije, bueno, me voy a hacer la prueba, vamos a ver qué pasa. Pero estaba en mí está hecho, ¿verdad? Pero era, o sea, era difícil porque muchos años, o sea, no eran meses, eran años, eran muchas pruebas negativas, entonces me la hago y entonces me quedo ahí esperando los 5 minutos que normalmente hice en las pruebas, ¿verdad? Y cuando miro sale una rayita, entonces dije, ay, por lo menos esta vez no gasté mucho. Y me voy, pero lo dejé ahí, lo dejé en el baño. Entonces me voy y me puse a hacer mis camarones y todo, cociné y me lo serví y algo me dijo, anda, ve otra vez la prueba. Voy y cuando veo 2 rayitas y es como, no. Dios mío, y fue como... No lo podía creer, no, era era mucha como, emoción. Dios mío, no me hagas esto, o sea, ahí sí, no sé, ay, esa prueba es barata. Fue como, no puede ser, y me decidí, ni siquiera comí, me voy para el laboratorio. Y lo más chistoso es que llego al laboratorio y la señorita me dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Viene por su prueba? Oh. Y yo, sí, vengo por mi prueba. Mire, está en oferta. Y yo, no Hasta eso, importa, señora. sí, no importa, yo la pago. Y pues ya la pagué y todo y la del laboratorio igual. ¿Cómo está? ¿Viene por su prueba? Y yo, sí. Y así como, sí, pero era como una emoción. Luego, y cuando ella me estaba preparando para ya sacarme lo de la sangre, le digo yo, pero ¿sabe qué? Ella estaba volteada. Pero ¿sabe qué? Le dije, fíjese que me hice una prueba, pero esas baratas, le dije así. Y me voltea y me dice, ¿y qué? ¿Salió positiva? Me dice yo. Sí, y nunca había pasado eso. No, nunca. Siempre eran negativas. Nunca tuve una... Un falso positivo. Ajá, exacto. Nunca había tenido algo así.
Y entonces ella se quedó, no, en serio, me dice. Y me dice, en 1 hora me la daban, me dice, mire, no se vaya, me dijo. Yo voy a tratar de sacarla lo más rápido posible. Y yo en mi mente, no, si yo ni me iba a ir, pues yo Ajá, iba a ajá. esperar hasta que Aquí me me lo... quedo, ajá. Entonces, está bien. Y entonces me quedé ahí esperando. Y recuerdo que pasó como unos 25 minutos cuando yo la veo bajar a ella, pero muy profesional, la verdad, porque literalmente su rostro era normal. Y yo así como que, ay, no, que Ajá, haga sí, algo. sí, Ella ya lo sí, sabe, ¿verdad? ajá. Y entonces me llamó y todo en una como oficinita que tenían ellos ahí. Y entonces me dice, mire, me tiene que firmar. No, dígame, le digo yo, ¿verdad? Y me dice, no, no puedo, usted tiene que abrirlo y ver y verlo usted, me dice. Entonces, bueno, ya firmo que me entregaron el resultado. Y cuando ya iba a abrir, ella me dice, Dios es fiel con sus hijos. Entonces sentí como una brisa así fría, pero fresca. O sea, Voy a llorar. y, y la abro y veo el positivo y literalmente fue como, sentí que me iba a caer, pero ella me abrazó y me dijo, está hecho. Me dijo, está hecho. Y yo, fue como, wow, fue demasiado. Para mí era como, no sé, era una sensación tan, era ver tantos años y ver un positivo era demasiado. Pero fue como, fue en el lugar muy especial porque la gente sabía. La gente sabía que era lo que yo había estado pasando anteriormente. Entonces fue como demasiado lindo. Lo recibí porque mi esposo estaba trabajando, ¿verdad? Y era también como, no lo quiero ilusionar, ¿verdad? No quiero que pase lo que yo también he pasado, aunque él también lo pasó varias veces, pero era como, eh, cómo pasamos esto, ¿verdad? Una vez más, varias veces el no. Y ahora el sí, era como, y que se cumpliera, ¿verdad? Yo también necesito. Sí, fue hermoso, la verdad, hermoso. Creo que, creo que si no hubieran pasado esos años también no lo hubiera apreciado tanto como lo aprecié en ese momento el ver un sí. Me sentí como una mujer de fe, porque sentí que alcancé esa fe que necesitaba y esa bendición y esa herencia tan especial de parte de Dios para nuestra vida. Entonces fue muy lindo y lo demás fue más especial. Sí, Regresó a su casa a comerse los camarones. cabal, sí, ya me los comí, ya empecé a ver como qué puedo comer y qué no, y lo primero que no podía como comer era camarones. Ajá. Pero me los comí porque dije, si Dios me lo dio, no me lo quita. Definitivamente ya me lo dio, ya me lo dio. Entonces, pues ya luego llamó a mi ginecólogo y me dice, no le digas nada a tu esposo. Eso para mí fue difícil, porque era mi alegría, mi ilusión. Te espero mañana a las 9 en la clínica y vamos a hacer ultrasonido para ver qué es, porque veníamos de un proceso de inseminación artificial que no se dio. Y que pasara esto era como, no se creía. Claro. O sea, él no lo creía, él no lo creía. Entonces, Y seguramente en su experiencia lo que estaba tratando era evitar, digamos, ilusionarlos a los dos, porque podía ser que, pues, que fuera un falso positivo, ¿verdad? exacto. Desde su perspectiva. Sí, él me lo dijo, no, espérate. Pero yo recuerdo que esa tarde me salí a buscar una caja grande, un regalo, y a pensar cómo se lo iba a decir a él, para que fuera especial para él como lo había sido especial para mí. Entonces, después de ese positivo para mí fue, no,
yo me aferro a ese positivo. Ajá, claro. Y le decía al Señor, gracias, gracias. Yo ni dormí esa noche porque era como, no se lo podía decir, Ajá. pero, pero yo ya lo creía, pues estaba Y es que la 100%. palabra ya está hecho, o sea, que Está hecho. incluso la encargada del laboratorio le diga lo mismo. Exacto, sí, fue como el Señor hablando por medio de las personas, pues entonces fue como no puede ser eh, algo que lo dijeran solo por así, sino yo sé que el Señor estaba moviéndose en medio de esta situación. Entonces, bueno, ya ese día me recuerdo que yo estaba nerviosa y mi esposo normalmente se iba a las 8:15 y ese día se va a las 8:30 y yo queriendo que para irme yo Ajá. a la clínica y la clínica no me quedaba tan cerca, pues entonces recuerdo que solo se fue y todo y ya, yo me fui súper rápido para llegar a la clínica y todo. Y ya me recibe el doctor y me dice, bueno, vamos a ver qué pasó aquí porque no es normal, esto no es normal, me dice. Y ya pasó unos meses de la inseminación artificial, o sea, esto no es. Vamos a ver si no es algún saquito psicológico, así. Ajá. Entonces fue como, yo decía no, 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 es este año, es este año. Y ya empieza el ultrasonido y todo y me dice, mira, es súper pequeño, pero hay alguien ahí, me dijo. Y no lo entiendo, me dice, porque es en una fecha donde literalmente no podías concebir. Wow. Definitivamente la gloria de Dios es porque eran días que yo acababa de pasar un periodo y todos sabemos que en esos días no se puede. Y fue tan obvia la fecha y tan certera la fecha porque recuerdo con mi esposo que nosotros hicimos un viaje no para nosotros, sino porque él siempre ha tenido gente a su cargo y la idea era buscar un lugar para bendecir a esa gente en un retiro. O sea, el viaje no era para nosotros, sino era para poder bendecir a otras personas con ese viaje, ¿verdad? Ese día nos dio Dios el milagro y era nuestro aniversario también. Entonces fue como, vamos a ir a conocer este lugar y vamos de paso celebramos ahí el aniversario, pero no era para nosotros, sino era para que pudiéramos encontrar un lugar especial para las personas que él quería bendecir también, ¿verdad? Entonces, pero cómo se dio esto y fue especial, o sea, sí fue demasiado la fecha porque es lo bonito de ahora de la tecnología también, ¿verdad? Ustedes concibieron y exacta la fecha, ¿verdad? Entonces, para mí sí fue especial, muy especial y ya luego pues ya y me dijo, bueno, dile a tu esposo, pero vamos a esperar una semana más. No se lo puedes decir a toda tu familia. Entonces, pero ahí ya me sentía más que ya se lo podía decir a él, ¿verdad? Entonces, así lo hicimos, esperamos porque él siempre, pues me decía, es pequeño, pero sí se escucha. Sí se escucha. Escuchó su corazoncito. Pues no es que lo haya escuchado, sino que pues no es que ni se miraba, o sea, él mirás ese puntito que está ahí, yo no miro nada, pues era como, no, o sea, para mí no era visible, pero yo lo creía, Claro. yo lo creía, solo cuando él me dijo, ahí saco y hay un puntito ahí saco y o sea, hay vida, fue. Y él no lo podía creer también. Claro. Él no lo podía creer, entonces era para mí. La ciencia no lo dejaba creer. No, definitivamente no. Entonces, creo que lo hizo más especial, más poderoso. La gloria de Dios, pues haciendo ese milagro, ¿verdad? De vida, de vida. Entendí también de que
fecundar, el dar vida, no es cualquier cosa, porque pasamos muchas cosas. Siempre nos hablaba que temperatura, que tienen que estar o sea, era algo tan, o sea, cuando hay, cuando se concibe un hijo no es cualquier momento, Claro. es algo muy especial. Y yo lo entendí hasta pasar todo ese proceso. Entonces fue valorar más la vida de un ser humano, Claro. ¿verdad? Es un milagro, es un milagro. Cada persona que tiene la oportunidad de tener un hijo es un milagro, definitivamente. Y a veces dejamos de verlo de Lo esa damos por manera. hecho, ¿verdad? Sí. Se da por hecho y no es así, es un milagro, es algo hermoso. Así Todo el proceso, porque yo leía, yo decía, o sea, se va y todo, y me informaba. Y, y era eso lo de la temperatura que dicen los médicos, y yo decía, ¿cómo alcanzas eso? O sea, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces sí era como no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, pero sí fue especial, todo fue especial, muchas emociones, muchas Y emociones. darle la noticia a su esposo fue un momento también igual de memorable. Sí, incluso lo grabé y todo, fue un regalo, para él fue un regalo, pero le dije que el regalo no era de parte mía, sino era un regalo de parte de Dios. Y ya cuando él lo recibió fue lindo, fue muy especial, fue de verdad, o sea, era como, para los dos sí, o sea, sí. Sí, vamos a ser papás. Sí, vamos a ser papás, sí. Sí, es que definitivamente tantos años marcaron nuestra vida, y yo creo que incrementó nuestra fe. Al final era un proceso bien duro, pero nos hizo creer en que no hay nada imposible para Dios. Amén. Y empiezan esos 9 meses interesantes, hermosos. Hermosos. Sí, pues la ilusión, yo encantada, feliz, quería que me creciera rápido el estómago, todas esas cosas eran como, me miraba todos los días al espejo y todo, y iba poco a poco, ¿verdad? Miraba que hoy es un frijol, hoy es un tomate, hoy, todas esas de los tamaños, pero en la semana 17 pues sí marcó este proceso de nuestro hijo, porque nos dan un diagnóstico difícil. Encontraron un derrame pleural, se llama, un derrame pleural. Y literalmente era como apagar nuestra esperanza, porque nos dicen que es algo grave, es algo que puede matar al bebé. Un derrame pleural es cuando hay agua alrededor del corazón. Entonces, nos decían que muy probablemente no iba a tener el espacio, el corazón, de latir, y iba a pararse. Recuerdo que estábamos en tiempo de Semana Santa y nos tocó orar y ayunar por nuestro bebé, porque nos dijeron que en esos días podía pasar algo triste. O sea, él podía morir. Entonces ya empezó más fuerte los estudios, ya empecé a tener, literalmente tenía 2 ultrasonidos en cada semana, y un electrocardiograma para el bebé una vez a la semana. Entonces, los ultrasonidos, después de ser la ilusión y que voy a ver al bebé, no, se volvieron difíciles, y ahí venía otra vez
el querer tener una respuesta positiva, el que dijeran ya no está, o nos confundimos, o no era ese el diagnóstico. No, no se dio así, sino cada vez más especialistas, ya nos refirieron a Unicar, ya me empezaron a ver, literalmente me veía en 3 lugares, entonces era más estudios y más estudios, entonces Cansado físicamente y sí, emocionalmente. cansado, muy cansado porque cada ultrasonido era en la esperanza que me dijeran, ya todo está bien, ya no está, ya no está. Entonces era complicado porque mi oración era siempre que se diera ese milagro, pedir otro milagro, pedir Claro. otro milagro para la vida, pelear la vida de mi hijo y creer en que él iba a terminar su tiempo en el estómago, ¿verdad? En el proceso de estar ahí, pero cada vez que lo miraban siempre nos decían, puede pasar mañana, puede pasar en estos días. Entonces era una incertidumbre, o sea, sí, se siente temor, o sea, sí se siente, eh, está o no está, ya se empezaba a mover, ya sentía, ya sentía que estaba ahí, Sí, porque la claro. verdad que cuando uno es primero hay cosas que no se pueden, o sea, uno intenta, pero no, Ajá. no, o sea, son cosas tan, tan especiales, pero no es tan fácil, o sea, no lo siente uno tanto y era pequeño, entonces ya empieza a pasar el tiempo y siguen los estudios y siguen los estudios hasta que en la semana 36 vemos un milagro de parte de Dios Wow. y, y nos dicen nuevamente que la doctora, una especialista, ella era la que nos tenía que ver anteriormente, pero ella estaba haciendo estudios en otro país. Y cuando llegó y todo y nos revisó y todo, dice, ya no hay nada, es un 20% de un 100%. Wow. Y esto se va a acabar, o sea, por el tiempo que nos falta, considero que esto se va, ya, o sea, se va a desaparecer, como se desapareció todo lo demás. Y fue como, está hecho, o sea, ya está sano, o sea, ya no tiene este problema el bebé. Entonces, pero prudentemente siempre me seguían con las mismas Procedimientos, sí, atenciones, sí. pues. Seguimos con los ultrasonidos, los electrocardiogramas son muy difíciles porque no es el ultrasonido normal, ahí presionan demasiado. Recuerdo haber salido de uno, yo salí llorando y yo decía, ya no más, porque me presionaban por acá y yo sentía las piernitas, no sé, manitas, no sé qué era lo que estaba, pero que me empujaban, yo sentía que lo estaban matando, pues, Sí, porque era una pues, presión demasiado claro. fuerte y me dolía. Entonces, ya que dijeran eso, fue para mí un alivio tan grande y seguir con la ilusión, pues, de ser mamá. Entonces, fue difícil también, el embarazo fue difícil y ya programan y todo en el último ultrasonido. Fue un día lunes, a mí me intervenía el día jueves, aparece otro diagnóstico. Y literalmente ese sí me dejó sin palabras porque era como ya no puedo más. Era como, no sé qué está pasando, es demasiado para mí. Y entonces fue como, recuerdo ese día haber salido del hospital y sentarme en el sillón con mi esposo y no podía ni hablar, no podía ni hablar. O sea, siempre trataba de ser fuerte, de mantener esa postura, esa fuerza.
Ese ánimo. el ánimo, pero ese día sí fue demasiado, demasiado difícil para mí. Y más que el médico me dijera, no lo puedo creer, esto es peor de lo que tenía antes. O sea, teníamos más esperanza con el otro diagnóstico que con este. Entonces fue como, wow, no, era como demasiado devastador para mí, era demasiado. Entonces, le digo a mi esposo, le doy los papeles y obviamente él no sabía qué significaba eso, ¿verdad? Entonces ya le explico y él hace algo que de verdad me dejó. Nos faltaba el juego de la cuna del bebé. Yo ya había visto uno que me encantó y entonces me dice él, no, si Dios nos dio a nuestro hijo, nos lo va a dar y lo vamos a disfrutar y nos vamos a comprar el juego de la cuna. Y yo temblaba porque no sabía si mi bebé iba a disfrutar eso. Era como, no, era algo tan difícil, demasiado difícil. Y yo decía, ¿cómo hago, verdad? Para que él me entienda. Era como demasiado difícil, pero él fue y nos vamos a comprar el juego de la cuna. Y recuerdo que nos enseñaron un velito, esos que lleva la cuna. Y la señorita nos dice, está este precio y está este, pero el del juego era más caro, definitivamente. Quiero el más caro, le dijo él. Y yo decía, Él Dios. activó su fe de otra Sí, manera. sí, él definitivamente era como, no puedo dejar de creer que lo está creyendo y somos uno. Tengo que mantenerme, pero era difícil, era difícil. Y ¿Cuál era el diagnóstico en ese momento? ese era una hernia diafragmática. Entonces, literalmente en el ultrasonido se miró como una bola acá y esto hundido. Era, el doctor me dijo, es un fenómeno. O sea, fue como demasiado duro para mí. Que en teoría se desarrolló de una semana a otra. Exacto. Porque anteriormente yo había tenido los otros ultrasonidos y recuerdo que mi doctor del área privada, se estaba mudando de la clínica donde estaba, se estaba pasando a otro piso en el edificio donde estaba. Y entonces yo le llamo y le digo, que necesito que él me mire. Y literalmente se cerraron las puertas porque él no estaba en el país y todo su equipo lo estaban mudando al otro piso. No me podían hacer el ultrasonido. Y yo quería que él me viera. Yo quería que él me viera. Y luego me pregunta, ¿quién es el médico que te vio? Y le doy el nombre y me dice, así es. Si él te dijo que eso es. Él es un buen médico. No va a haber algo que no es. Él es un buen médico. Entonces se apagó más todavía mi esperanza en decir, No hay un mal cálculo o un mal diagnóstico. Ajá. O se confundieron. No, yo lo estaba viendo ahí. Entonces, incluso cuando él me lo dijo, yo le dije, no, eso no es así. Eso no es así. Yo no lo creo, le dije. Y él me dijo, tenés fe, pero no te puedo mentir. Es lo que estoy viendo. Mira. Y él o sea, tratando que yo entendiera y yo no lo podía entender. Definitivamente no. Yo decía, no. Ya nos vamos, oramos con mi esposo y recuerdo que esa noche le entregamos a nuestro hijo. Fue como ya era mucho, entonces se lo entregamos y le dijimos, Señor, gracias. Gracias porque tenemos un bebé y sabemos que tú lo vas a entregar sano. Desde ahí empezamos a creer sobre su sanidad y que no iba a tener ningún problema y creíamos en que el Señor no nos iba a entregar un milagro
mal, ¿verdad? O sea, y aparte era como siempre escuchamos en la palabra que Dios hacía algo y lo hace bien. Entonces nos enfocamos en eso, pero sí recuerdo haberle dicho, los dos, se lo entregamos y descansamos en él. Descansamos en él y ya el otro día ya íbamos al proceso y todo. Ya me quedé y todo, ya fue. Recuerdo haber hablado con las mamás que estaban ahí conmigo y todas estaban sorprendidas por los diagnósticos. Era como, no, esperamos que todo salga bien. Esperamos que todo salga bien y luego pues ya se llega el día. ¿En qué momento piensan en el nombre para su hijo? ¿Antes de que nazca o después de que nació? Antes de que naciera, sí, lo platicamos con él, pero una de mis ilusiones, pues sí, era ponerle el nombre de mi esposo, porque yo quiero que mi hijo sea como mi esposo, alguien que se comprometa con su familia y lo que más, que ame más a Dios que incluso a mí, que lo ame, que entregue su vida a Dios. Entonces, si buscamos el nombre de mi esposo, no encontramos un significado porque no es un nombre, no es tan sonado ni lo va a encontrar. Entonces yo un día me puse a escribir y puse las características de mi esposo, o sea, lo que trabajador, responsable, y empecé. Y yo dije, yo quiero que mi hijo sea así, que luche por su familia, que ame a Dios, ¿verdad? Entonces quería que se llamara como mi esposo. Y ya el segundo nombre, pues ya lo escogimos los dos, siempre basado en la Biblia también. Y que fuera fuerte, porque sabíamos que él también había luchado por su vida adentro del vientre. No sabemos qué batallas, pero sabíamos que él también había luchado, porque en cada ultrasonido siempre había como un movimiento, algo especial de parte de él para nosotros. Entonces sabíamos que esta lucha era también muy espiritual. Entonces no podíamos también ponerle como cualquier nombre, ¿verdad? Sino algo que lo representara, que representara este proceso. Entonces, sí, y me encanta el nombre de mi hijo. Sí, pero sí lo ¿Y cómo pensamos. se llama? A ver, díganos. Se llama Inmer Benjamín. Benjamín. Le decimos más Benjamín. Le decimos más Benjamín, nos encanta mucho Benja. Sí, Benjamín y definitivamente es un nombre muy especial, muy especial. Y algunos pueden buscarlo ahí, qué significa Benjamín, sí. Pero Igmer no lo van a encontrar, porque yo lo busqué también. Y no, le vamos a preguntar a ChatGPT. Sí, sí, le voy a dar el significado yo a él, porque yo tengo a mi Igmer y ahora tengo a mi Igmer hijo. Y después de todo este tiempo, definitivamente es un niño que me llena, así, es amoroso, muy amoroso, es muy caballeroso y definitivamente de verdad que es un regalo hermoso de Dios, es muy especial. ¿Y cómo fue el nacimiento de Inmer Benjamín? De Inmer Benjamín fue una emoción total porque no lo pudimos tener en un hospital privado. Mi esposo no pudo estar ahí por el diagnóstico. Entonces lo tuvimos en un hospital que es muy bueno. Que básicamente es por la recomendación del médico, ¿verdad? Porque probablemente necesitaba más aparatos. Exacto. Sí, es un hospital que tiene toda el área de neonatología súper equipada. Me dijeron que incluso si yo lo tenía en un lugar privado,
se iba a trasladar a ese lugar. Entonces, definitivamente no íbamos a arriesgar por una comodidad tal vez mía, la vida de él. Entonces, pues ya tomamos la decisión. El doctor fue bien claro, me dijo, antes de entrar a la sala, me dijo, bueno, usted ya sabe, usted ya sabe cómo es un caso delicado. Lo único que le digo es de que yo voy a hacer el proceso normal, la revisión es normal, tenemos pasos para ir viendo que el bebé pero viene bien, el bebé viene bien o viene con un problema. Entonces, literalmente los ultrasonidos y el último ultrasonido fue bastante fuerte, entonces yo voy a hacer todo por auxiliar al bebé y ya los otros doctores se encargan de usted. Entonces yo voy a ver al bebé y vamos a hacer todos los procesos, pero si yo veo un problema, de inmediato con aparatos y todo para ayudar al bebé. Entonces me sentí bien, me sentí, bueno, señor, ya estamos aquí. Y, o sea, sí, las emociones eran, Claro, sí. eran bien fuertes, pero dije, no, esto ni siquiera por mi mente que iba a pasar. Me lo voy a disfrutar, aunque se miraba complicadísimo que él me dijera eso también, pero dije, lo voy a disfrutar, lo voy a disfrutar porque voy a ser mamá, Sí. voy a ser mamá y ya pasamos todo este proceso bien fuerte y voy a ser mamá y tú estás conmigo y tú vas conmigo, no voy sola. Porque aparentemente sí iba sola, pero no, él estaba conmigo y veo médicos acá, ya no cabía nadie más. Yo creo que si hubiera habido la posibilidad que entrara mi esposo, creo que no cabía. Acá. Entonces, y es una sala pequeña, entonces recuerdo que pues eso me dijo el doctor y ya luego que, bueno, vamos a comenzar y todo, dije yo lo voy a disfrutar al 100% y recuerdo empezar a cantar una alabanza porque quería disfrutarlo y compartir con Dios ese momento y empecé a cantar Tu fidelidad es grande. Y literalmente la anestesióloga que se quedó me puso su mano en el hombro y se quedó, creo que tal vez no había pasado eso en una sala. Y entonces empecé, tu fidelidad es grande. Y ahí todo el movimiento, ¿verdad? Tu fidelidad incomparable. Y empiezo a escuchar que ya van sacándolo porque uno está anestesiado, pero sí se siente, sí se siente el movimiento. Y en mi mente yo decía, si llora está sano. Si llora está sano y ese milagro se está dando ahorita. Y entonces sale y empiezo a escuchar cómo empieza a llorar Benjamín. Y fue, está sano, está sano, está sano. Y me lo ponen y yo lo miro y es como hermoso, un momento hermoso. Y yo lo vi y dije, está sano en mi mente, pero yo seguía cantando. O sea, él me conoció a mí dándole la gloria a Dios en su primer momento de vida. Y todos sorprendidos. Tenemos fotos, tenemos un video, cosa que no se da ahí porque no, pero por lo delicado del diagnóstico sí hubo. Y recuerdo anteriormente quererlo tener en un lugar privado porque quería tener ese momento, esos primeros minutos, ¿verdad? Y los tuvimos. Dios fue fiel y luego ya me llevan a mí a la sala, se lo llevan al bebé a hacer todos los estudios y recuerdo que dan
un espacio de 2 horas para que uno se recupere y todo. Hay una sala de recuperación. Y recuerdo que llega la neonatóloga y me dice, me enseña eh, radiografías, me enseña y me dice, no sabemos qué pasó, Wow. pero el bebé es normal, es, viene sano. Wow. Y yo, Señor, yo sabía que tú lo ibas a dar sano. Pero sí, fueron 2 horas. Me decían, duérmase, descanse. Yo no quería dormir, Claro. yo quería tener a mi bebé, yo quería verlo, quería saber qué estaba pasando. Y cuando ella llega y me dice, entonces yo le digo, yo sí sé qué pasó, es un milagro, es un milagro. Y ella pues Ajá. definitivamente que sí, ¿verdad? Sí. Pero no lo podía confirmar, es un médico, ¿verdad? Entonces, definitivamente fue muy especial, muy, muy lindo, un momento, sí, no estaba con mi esposo, pero fue un momento muy especial con Dios, porque pude ver cómo la presencia de Dios estuvo conmigo y para mí que Él lo sanó en ese momento. Seguro. Amén. Porque están los ultrasonidos, están los diagnósticos, están todos. No fue un proceso de una semana, fueron muchas semanas, varias semanas, donde cada estudio era el mismo y se repetía. Entonces era como bien fuerte y incluso para los doctores era difícil decirlo, ¿verdad? Claro. Y sí, fue difícil el proceso, pero la gloria de Dios, disfrutar la gloria de Dios en mi vida, en la vida de mi hijo, en mi familia, recompensó todo eso. Benjamín es un niño que tiene cuántos milagros en 9 meses, ¿verdad? O sea, realmente Sí. él ya es un milagro, pero permitió ver más milagros todavía en su corto tiempo antes de que estuviera con ustedes. Sí, sí, definitivamente, pues una vida bien peleada. Literal, sí. Y yo solo creo que es porque él tiene un propósito muy grande en esta vida. Yo sé que él es un siervo de Dios, es un hijo de Dios y sé que él trae un ministerio, definitivamente un ministerio y es nuestra responsabilidad guiarlo en los caminos de Dios y que él vaya creyendo, ¿verdad? Creyendo. Benjamín tiene una hermanita. Ahora Benjamín tiene una hermanita. ¿Qué dice su doctor, Milvia? Él no dice nada. Es como, él se quedó súper sorprendido. Definitivamente, yo sé que él cambió su forma de pensar. No me la dice, pero yo sé que sí. Es demasiado. O sea, la gente que estuvo con nosotros cambió en este proceso. Usted también estuvo en ese proceso. Era imposible decir, no se dio tantos milagros. Entonces, definitivamente fue un tiempo bien difícil, pero fue especial porque vimos la gloria de Dios en la vida de Benjamín y en nuestra vida, pues, porque él fue el único que nos mantuvo de pie, a mí, a mi esposo, a mi familia, porque nos uníamos en oración y ayunábamos. Yo ayuné también, estando él conmigo. Entonces, un proceso de fe, completamente, de fe, y creo que es de lo que se tiene que llenar cada mujer que tiene este mismo proceso. No dejar de creerlo, ¿verdad? De que Dios va a obrar, no importa el tiempo. Pueden pasar, en mi caso fueron 7 años, pero pueden haber más, pero la gloria de Dios
yo sé que se va a manifestar en la vida. Tal vez es una pregunta muy obvia, pero ¿volvería a pasar por todo esto? Sí, Sí. sí, para tener al hijo que tengo, el creer que es duro, sí es duro, pero siento que yo gané. Ujú, Yo gané porque conocí, no es lo mismo decir o ver un milagro cuando es tu milagro. Cuando es tu milagro y tú sabes el tiempo que estuviste orando en tu cuarto, cuánto tiempo, es, es vivirlo y es conocer a Dios de otra manera, es conocerlo definitivamente de otra manera. Si alguien ahorita estuviera escuchándola, que está pasando, está a medio camino, quizá hay una palabra en medio, o quizás solo están los exámenes médicos que dicen que no va a pasar nada, ¿qué le diría a esas personas, a esa mujer que la está oyendo, que se identifica con ese momento de espera, con ese mismo diagnóstico? ¿Qué les diría a ellas? Que no dejen de creer, que se aferren a la palabra de Dios que está en la Biblia, leerla. Tal vez no llegue una palabra específica, pero creer en las promesas de Dios, si somos hijos. Creer en las promesas de Dios, moverse a que eso pase, dar promesas de fe, dar ese siguiente paso, ayunar, pelear por la vida de ese hijo tan anhelado, porque yo creo plenamente que cuando un hijo está peleado es porque trae algo muy especial. Entonces se mueve mucho lo espiritual. Y Dios es el único que puede dar la fuerza. Dios es el único que puede llevarlo en el mejor momento y el que nos da esa capacidad para poder vivir ese momento. Pero la fe no debe de caer, aunque todo se mira muerto, porque literalmente se ve muerto, se ve sin esperanza. Pero para Dios no hay nada imposible. Así es. Para Dios no hay nada imposible y Él es tan especial porque si nos da una prueba es porque cree en nosotros. Creo que en la Biblia está la historia de Job y lo entendí hasta después. Definitivamente para Dios era tan hermoso ver cómo Job respondía en que le creía a él. Nunca dudó. Y la vida de Job fue de verdad dura, dura. No creo haber pasado por eso. Yo definitivamente no, es otro nivel. Pero el saber que Dios cree en nosotros, que Dios nos dio esta prueba porque sabía que nosotros la íbamos a pasar, para mí es como, wow, de verdad Dios es tan especial, tan lindo porque cree en nosotros, creen que nosotros vamos a lograr alcanzar esa fe, el tener esa fe para poder tener ese milagro. Yo creo que Dios cree en ti. Cree en ti también, mujer, que estás pasando hoy por ese momento en que todas las esperanzas son negativas. Pero si Dios está contigo, todo es posible. Todo es posible. Y no dejar de creer, no dejar de creer. De verdad, muchas gracias. Pues lloré, lloré más que usted. Y eso es que viví parte de su proceso. De verdad que Benjamín es un niño muy especial. Creo que Dios está empezando Sí. con ustedes a mostrar ese propósito para el que Benjamín está en este mundo. Y si este testimonio puede llenar de fe a otras mujeres, creo que ha valido la pena todo el proceso.
Gracias, Milvia, por abrirnos su corazón, por darnos tantos detalles que lo único que hacen es llenar nuestra fe. Si tú estás pasando por ese proceso de recibir un no médico, ese proceso donde alguien te está diciendo de que no vas a poder ser mamá, yo quiero que escuches 1000 veces este testimonio, porque Milvia estuvo ahí. Milvia estuvo exactamente en ese momento en el que la medicina dice no, pero Dios dijo que sí. Su testimonio nos recuerda que Dios sigue haciendo milagros, que Dios sigue interesado en que le creamos con toda la fe del mundo y que oremos, intercedamos y ayunemos hasta que esa palabra se cumpla. Y yo quiero invitarte a que compartas esta historia con alguien que lo necesita, contigo o con alguien de tus amigas o familiares, porque creo que se vale que sigamos juntas llenándonos de fe y creyendo de que este episodio va a traer muchos niños en el camino. Gracias por sintonizarnos. Te invito a que puedas seguir las notificaciones en nuestras redes sociales, suscríbete en YouTube y si tienes un testimonio que quieras compartir con nosotros, por favor, bienvenida.